La trágica tragedia que llevó a la muerte de una pareja de ancianos en el patio de su propia casa se convirtió en uno de los incidentes más impactantes que jamás haya ocurrido en el condado de Palm Beach, Florida. La comunidad y los medios de comunicación quedaron conmocionados por lo ocurrido. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, quedaron impactados por lo que vieron. Y aunque el culpable fue capturado in fraganti, hasta el día de hoy no ha recibido el castigo correspondiente. Austin Arrouf nació el 21 de diciembre de 1996 en una familia de profesionales médicos. Su padre era dentista y su madre, farmacéutica. Vivían en su propia casa en una zona prestigiosa del condado de Palm Beach, Florida. En 2010, cuando Austin tenía 13 años, sus padres se divorciaron. Y pronto cada uno de ellos encontró una nueva pareja. Austin y su hermana Ailey, quien era un año menor, se quedaron a vivir con su madre y su nuevo esposo, mientras que su padre se mudó con su nueva compañera a una casa cercana. A pesar del divorcio, las familias mantuvieron relaciones amistosas, y los niños se adaptaron rápidamente a las nuevas circunstancias. En la escuela, Austin mostraba buen rendimiento académico y se destacaba en todas las materias. También participaba en lucha libre, y debido a su constitución robusta y altura, jugaba al fútbol americano en el equipo escolar. A pesar de su participación en deportes agresivos, donde se requería rudeza y agresión, Austin era un chico muy amable y compasivo, lo que le valió el apodo de Chico Feliz. Incluso sus entrenadores intentaban provocarlo de alguna manera para que pudiera liberar energía en el campo de fútbol. En la universidad, Austin recibió una invitación para un programa de premedicina de 4 años, ya que quería dedicar su vida a la medicina, al igual que sus padres. En su primer año de estudios, todo iba más que bien para Austin, mostraba buen rendimiento académico. Se dedicaba al culturismo y comenzó a salir con una chica. A pesar de esto, el joven enfrentaba dificultades psicológicas cada vez mayores. Austin pensaba que debido a su timidez e inseguridad, sus compañeros no lo tomaban en serio. A raíz del estrés constante, empezó a abusar de alcohol y sustancias prohibidas, volviéndose nervioso e irritable. Pensamientos obsesivos lo perseguían. Cuando Austin regresó a casa en Florida durante las vacaciones, sus seres queridos notaron de inmediato que algo no estaba bien con él. Se mudó de su habitación al garaje, explicando que le daba miedo dormir en la casa porque supuestamente estaba habitada por fuerzas malignas y fantasmas. Por las noches, en lugar de dormir, patrullaba la casa, caminando por los pisos, revisando las habitaciones y golpeando las puertas de las habitaciones familiares cada 2 horas, anunciando en voz alta que las protegía de los demonios en la casa. Los padres del joven estaban seriamente preocupados por su salud, pero en lugar de buscar ayuda médica, simplemente cerraban las puertas con llave desde adentro para evitar que Austin ingresara a sus habitaciones por la noche. El comportamiento del joven se volvía cada vez más extraño, su estado de ánimo era muy cambiante. A veces amable y tierno, y en otro momento se volvía enojado y agresivo. También podía ponerse ropa abrigada en pleno calor y usarla durante todo el día sin quitársela. Tenía conversaciones extrañas con amigos sobre su inmortalidad, y para demostrarlo, una vez salió corriendo hacia una carretera concurrida frente al flujo de tráfico. Milagrosamente, fue salvado por su hermana, quien lo apartó bruscamente hacia la acera. Cuando la madre empezó a sospechar que su hijo estaba tomando sustancias prohibidas y le preguntó directamente al respecto, él lo negaba todo y afirmaba que llevaba un estilo de vida saludable. La noche del 15 de agosto de 2016, Austin cenaba en un restaurante con su hermana, su amiga, su padre y su madrastra. Alrededor de las 7:45, Austin empezó a comportarse de manera extraña. Se levantaba bruscamente de la mesa y salía afuera, solo para regresar casi de inmediato. Esto sucedió varias veces hasta que, en un momento dado, se levantó nuevamente y se fue, sin decir una palabra a nadie. Después de un tiempo, Austin regresó al restaurante y se sentó en la mesa donde estaba la misma compañía. En un momento dado, se desató una discusión entre el padre y el hijo, y Austin, empujando a su padre con fuerza, se levantó bruscamente y se fue nuevamente. La hermana y la amiga intentaron alcanzar a Austin, pero al seguirlo, no lo encontraron. El padre de Austin llamó a la policía, explicó toda la situación y pidió ayuda para encontrar a su hijo. Esa misma noche, se recibió una llamada de ayuda en el servicio de emergencia 911. Jeff Fischer informó de un ataque por parte de un desconocido a él y a sus vecinos Michelle Miscon y John Stevens.
La policía llegó al lugar del incidente en cuestión de minutos, con las sirenas sonando fuerte, llegando prácticamente junto a los autos estacionados frente a la casa de los Stevens. Cuando la oficial Christine salió primero del auto y los rodeó, quedó petrificada. El ayudante del sheriff, Dan, intentó rodear los autos desde el otro lado, pero no pudo hacerlo ya que el suelo bajo sus pies estaba empapado de sangre. Al rodear los autos siguiendo a Christine y acercarse a ella, vio a un hombre tendido en el suelo con los brazos extendidos a los lados, ojos abiertos y una voz suave pidiendo ayuda. Este hombre era John Stevens y encima de él, aferrándose a su víctima con un agarre mortal, yacía un joven que intentaba morder el rostro de su víctima. Estaba claro que las acciones del agresor eran amenazadoras y era necesario hacer algo de inmediato para liberar a la víctima. Christine no podía usar su arma, ya que podría alcanzar a John Stevens, quien estaba debajo. Así que el policía le dio al joven una descarga con una pistola eléctrica, pero no sirvió de nada, ya que el atacante parecía ni notarla y continuaba arrancando pedazos de carne del cuerpo de la víctima. La policía intentó separar a Austin de John, golpeándolo en el cuerpo, pero no reaccionó y continuó apretando el cuerpo de la víctima con fuerza. Pronto llegó un grupo de policías con perros de servicio, uno de los cuales se abalanzó sobre el agresor y lo agarró por el brazo derecho, pero el joven, sin sentir dolor, se lo arrancó, sufriendo una herida desgarrada profunda. Solo en el tercer intento, el perro logró apartar al joven del cuerpo de la víctima, y el policía lo derribó boca arriba. Después de eso, para ponerle las esposas, el policía necesitó la ayuda de otros 2 policías con los que logró inmovilizar al atacante. Luego, los policías comenzaron a examinar la escena del crimen, y además de John Stevens, que aún estaba vivo en ese momento, encontraron a su esposa Michelle, quien ya estaba muerta, habiendo fallecido a causa de las lesiones causadas por un objeto contundente. Más tarde, llevaron a John al hospital, donde falleció, y tenía numerosas heridas de cuchillo, pero la principal pérdida de sangre fue por las lesiones faciales. Los policías comenzaron la investigación de las circunstancias que llevaron a la tragedia. Inspeccionaron el lugar del crimen, antes de llevar al herido Jeff Fisher, quien llamó a la policía y al mismo tiempo fue víctima del ataque. Al hospital, lo interrogaron. Jeff contó que era tarde y ya se estaba preparando para irse a dormir, cuando en un momento, a través de la ventana abierta, escuchó extraños sonidos que provenían del césped de los vecinos que vivían al frente. El hombre escuchó el grito desgarrador de una mujer, se vistió rápidamente y salió corriendo a la calle. Poco antes de eso, Michelle Miscon de 53 años estaba sentada en su terraza abierta, que daba a la calle, viendo la televisión, mientras su esposo John Stevens de 59 años paseaba al perro. Cuando Jeff salió corriendo de su casa, se dirigió inmediatamente a la casa de los vecinos. Acercándose, pudo ver a un joven de complexión bastante grande golpeando las puertas del automóvil estacionado en la entrada. En la terraza abierta, el vecino vio a Michelle, quien estaba de pie frente al atacante, completamente paralizada por el miedo. En ese momento, el joven agarró a la mujer, la arrojó al suelo y comenzó a patearla. Jeff se acercó rápidamente al atacante e intentó apartarlo de la mujer, pero este se esquivó en el último momento y golpeó a Jeff en la cara. A pesar de esto, el hombre logró mantenerse en pie y golpeó al atacante. Este, al recibir el golpe, cayó al suelo y se golpeó la cara, ensangrentándola. Al levantarse, se enfureció por el dolor, sacó un cuchillo y apuñaló a Jeff. En total, el atacante le propinó al vecino alrededor de 5 puñaladas en la cara, el cuello y la espalda. Jeff, herido, decidió intentar distraer al atacante hacia él y corrió a toda velocidad hacia su casa, pensando que éste lo seguiría. Al llegar a su casa, Jeff cerró todas las puertas y llamó a la policía. Con la esperanza de haber logrado distraer al atacante de Michelle, Jeff esperaba la llegada de la policía, mientras prestaba atención a los sonidos que llegaban desde la calle, pero lo único que podía escuchar eran sonidos similares a gruñidos y jadeos de algún animal. Pronto, la policía averiguó la identidad del atacante, resultó ser nada menos que Austin Arrow, de 19 años, quien, después de abandonar el restaurante, recorrió unas 4 millas y atacó a Michelle Miscon, que en ese momento estaba en la terraza abierta de su casa. Los detectives plantearon la hipótesis de que probablemente, en el momento en que el vecino salió corriendo para llamar a la policía, John Stevens, el esposo de Michelle, regresó de pasear al perro y, al ver al atacante, decidió salvar a su esposa, pero él mismo se convirtió en víctima del ataque.
Después de que los policías redujeron a Austin, de repente perdió el conocimiento y fue llevado al hospital, donde más tarde entró en coma durante 11 días. Los médicos sugirieron que el joven había ingerido alguna sustancia química que afectó su estado, pero los resultados de la prueba toxicológica no mostraron nada en su sangre. 2 meses después, dieron de alta al joven del hospital y lo pusieron bajo custodia mientras continuaba la investigación. Durante los interrogatorios a Austin, los investigadores intentaron determinar las circunstancias del incidente y el motivo que lo llevó a cometer un acto tan atroz, pero sus declaraciones eran incoherentes. A veces decía que no recordaba nada de esa noche, otras veces empezaba a decir tonterías sobre cómo, cuando salió de la cena familiar en el restaurante y caminaba por el camino, vio zombies y, para protegerse de ellos, comenzó a defenderse con el cuchillo que siempre llevaba consigo. Contó que últimamente veía constantemente apariciones, demonios y escuchaba voces en su cabeza. La evaluación psiquiátrica determinó que Austin estaba en un estado psicótico grave tanto en el momento del ataque, como después de él. Se le diagnosticó un delirio clínico o licantropía, una condición en la que la persona que sufre esta enfermedad se considera un hombre lobo. Mientras estaba en prisión, Austin concedió una entrevista al presentador de televisión Phil McGraw, más conocido como Dr. Phil, durante la cual expresó su profundo pesar por lo sucedido. Lloró y lamentó haber privado de la vida a 2 personas inocentes, esperando que los familiares de las víctimas pudieran perdonarlo. Austin nunca se declaró culpable de los 2 cargos de asesinato en primer grado y se esperaba que el juicio en su contra se llevara a cabo pronto. Sin embargo, el juez decidió ingresarlo a una institución psiquiátrica hasta que los profesionales médicos determinaran que ya no representaba un peligro para la sociedad. La comunidad y los familiares de las víctimas quedaron impactados por esta decisión del juez, ya que esperaban que Austin Arrow enfrentara pronto la justicia y respondiera legalmente por sus acciones. Solo 3 años después del incidente, el 6 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la primera audiencia del caso de los asesinatos de Michelle Miscon y John Stevens, en la que compareció Austin Arrow, quien durante todo este tiempo había estado bajo tratamiento involuntario por esquizofrenia. Para sorpresa de todos, el tribunal no pudo llegar a una decisión definitiva sobre su culpabilidad, y hasta el día de hoy sigue en prisión, esperando la próxima audiencia. El padre de Austin, Wade Arrow, relató que unos días antes del trágico suceso, su hijo tenía un comportamiento extraño y hablaba de que estaba siendo perseguido por demonios. El padre llegó a la conclusión de que aparentemente su hijo sufría de una enfermedad mental hereditaria, ya que tenían parientes en la familia que padecían esquizofrenia. Tal vez, si la familia del joven hubiera buscado atención médica calificada a tiempo, no habría ocurrido un crimen tan atroz. Amigos, compartan sus opiniones sobre esta historia en los comentarios y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado. Gracias por ver.